Muy buenos días, gracias por estar aquí en este episodio especial en donde vamos a continuar con las reflexiones de este nuevo libro que he adquirido del autor Mark Manson. En el episodio anterior vimos el capítulo denominado La felicidad es un problema. En este capítulo el autor nos cuestiona la forma en que entendemos la felicidad. Para resumir un poquito lo que vimos en ese episodio es que conversamos sobre lo que muchas veces creemos que se trata la felicidad. El autor nos dice que a veces pensamos que seremos felices cuando logremos ciertas cosas, pero esa forma de pensar nos mantiene en una búsqueda constante de la felicidad, pues que finalmente nunca termina. Otro punto importante que propone el autor fue comprender que los problemas nunca desaparecen, simplemente cambian. Es decir, resolver un problema siempre da paso a uno nuevo. Por eso, más que buscar una vida sin dificultades, sin problemas, algo que definitivamente no es realista, el autor propone que la clave está en elegir qué nos importa y qué no nos importa. Es decir, qué problemas estamos dispuestos a tener y por qué vale la pena esforzarnos. Y ahora sí, vamos a entrar a otro capítulo del libro. Un capítulo que desde el título ya nos reta. Se denomina Tú no eres especial. Uy, uy, uy. Antes de continuar, si este podcast te está gustando o te está haciendo reflexionar, te invito a darle like, a suscribirte a mi canal y a compartirlo con alguien a quien también le pueda servir. Ya sabes que tu apoyo me ayuda a seguir creando más contenido como este. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí empecemos. En la primera parte de este capítulo, bueno, como les digo, se denomina Tú no eres especial. En esta primera parte lo que nos propone el autor es de alguna manera desarrollar una idea alrededor de este concepto de sentirnos especiales, que podemos sentirnos especiales de dos maneras, según lo que propone el autor, ya sea creyéndonos superiores o creyendo que nuestro sufrimiento es único. Son dos formas que el autor nos dice que podemos entender eso de sentirnos especiales. A ver, vamos a ir viendo por qué nos explica esto el autor. Para entender esto, el autor nos cuenta la historia de su amigo, a quien, bueno, para ocultar el verdadero nombre lo llama como Jimmy, y también nos cuenta otra historia que es de su propia infancia. A ver, sobre Jimmy, el autor nos cuenta que Jimmy siempre andaba hablando de lo increíble que era su negocio y lo brillantes que resultaban sus ideas. Jimmy era una persona positiva todo el tiempo. El problema era que también, pues, era un holgazán. Mucha plática y cero acción. En realidad, ninguno de sus negocios floreció jamás. Y la parte más bizarra de todo esto es que Jimmy se sentía bien haciendo eso. Tenía una confianza en sí mismo que rayaba en el delirio. Pero resulta que el simple hecho de sentirse bien con uno mismo en realidad no significa nada a menos que tengas una buena razón para sentirte bien contigo mismo. El autor nos dice que Jimmy, su iluso amigo, fundador aparentemente de negocios, pues no tenía ninguna habilidad real, más allá que hablar bien de él y creérselo. Pero Jimmy, incapaz de ver sus aspectos negativos para mejorar, se sentía especial, con derecho a todo. Es decir, se percibía a sí mismo como merecedor de cosas buenas sin realmente hacer algo para obtenerlas, por lo que vivía afectando a los demás. Es decir, ganaba dinero de lo que su propia familia le daba o de lo que recibía de gente que conocía y a la que la mareaba con falsas ideas de negocios. O hacía dinero obteniendo préstamos e incluso de manera ocasional conseguía convencer a gente para que lo contrataran para hablar en público. Bueno, considero que con esta historia el autor nos está invitando a ver cómo esa sensación de superioridad puede alejarnos tanto de la realidad y sin darnos cuenta impedir que cambiemos lo que necesitamos cambiar. En Jimmy aparece esa forma de sentirse especial desde la superioridad, la idea de que uno merece más, aunque la realidad no siempre lo respalde.
Y aquí quiero detenerme un poco, ¿no? El problema es que cuando alguien vive desde ese lugar de derecho constante, de que merezco, ¿no? Todo, pues le cuesta reconocer sus propios límites de manera honesta. Y sin ese reconocimiento es muy difícil cambiar o mejorar. En lugar de enfrentar la realidad, la persona suele seguir persiguiendo esa sensación de grandeza una y otra vez, acumulando y acumulando negación, porque no está viendo sus limitaciones, lo negativo, lo que le falta, sino al contrario, no está obviando todo eso y está fijándose en la propia historia que se cree de su superioridad. Pero tarde o temprano la realidad termina siempre imponiéndose, ¿no? Y los problemas que se han evitado por tanto tiempo, pues de alguna u otra manera salen a la superficie y muchas veces de la forma más dolorosa e incómoda posible, ¿no? Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestra vida podríamos estar confundiendo la confianza en nosotros mismos con el derecho a algo que no estamos construyendo realmente? Bueno, pasemos ahora a otra historia que nos cuenta el autor. Es su historia personal de su propia infancia. Nos cuenta que un día lo llamaron a la oficina del director de su escuela porque sospechaban que llevaba drogas. Él estaba nervioso, pero trataba de mantenerse tranquilo mientras el director revisaba sus cosas. Abrieron su mochila y empezaron a buscar, sacando cuadernos, libros y todo lo que había dentro, pero no encontraban nada. El director, cada vez más frustrado, ya casi daba por terminado el asunto hasta que en un momento de enojo pateó la mochila que estaba en el suelo y sintió algo en el fondo de ella. Y ahí apareció la marihuana. Un par de horas después, nuestro pobre autor, estaba esposado en el interior de una patrulla, a sus 13 años. Después de eso, lo expulsaron del colegio y tuvo que recibir educación en su domicilio, por lo que quedaba del resto del año escolar. Y perdió a sus amigos también, ¿no? Lo aislaron de todo. Luego que terminó este año, lo pusieron en una escuela privada cristiana donde por supuesto no encajó y tuvo más problemas. Pero justo cuando dejó ya las drogas y había aprendido el valor de la responsabilidad y la disciplina, sus padres decidieron divorciarse. El autor nos cuenta esta historia de su infancia porque quiere demostrar un punto. Cuando situaciones en verdad traumáticas suceden en nuestra vida, empezamos a sentir inconscientemente que tenemos problemas que nunca seremos capaces de resolver. Y esta incapacidad para solucionar las dificultades no solo causa que nos asumamos miserables, indefensos, sino que propicia que suceda algo más. Nuestro inconsciente cree que somos especiales, que no nos parecemos a nadie y que las reglas aplican diferente para nosotros. En otras palabras, lo que nos dice el autor es que empezamos a creernos con derecho a todo. El autor nos explica que el dolor de su infancia lo condujo a esto, a sentirse con derecho a todo, situación que perduró hasta sus primeros años de adulto. Mientras que en el caso de su amigo Jimmy, el sentirse especial y con derecho a todo se daba en el campo de los negocios, donde Jimmy pues jugaba a ser un emprendedor exitoso, aunque no lo era, ni tampoco hacía nada para conseguir el éxito. En cambio, él, por la infancia vivida, se sentía con derecho a todo en sus relaciones, particularmente con las mujeres. Su trauma estaba relacionado con la intimidad y la aceptación, así que experimentaba una constante necesidad de probarse a sí mismo, de probar que era amado y aceptado, por lo que se sentía con todo el derecho de hacer o decir lo que quisiera, de romper la confianza de la gente, ignorar sus sentimientos y luego, justificarse con disculpas malas y poco sinceras. Con estos ejemplos que nos pone el autor, aquí nos explica que este sentirse especiales se pueden dar en la mayoría de las personas de dos formas.
La primera forma: soy increíble y los demás son unos perdedores, así que merezco un trato especial, que este es el caso de Jimmy. O de otra forma: soy un perdedor y el resto de ustedes es increíble, así que merezco un trato especial. Este era el caso del autor. Entonces, si bien podemos pensar que Jimmy, el amigo del autor, es alguien narcisista por ser bastante obvio en su delirio de grandeza, también existen personas que tienen un delirio de grandeza en su debilidad, en sus problemas. Y seguro hemos escuchado esta frase en alguien de repente o hasta en nosotros mismos decir: nadie sabe lo que estoy viviendo, nadie sufre como yo, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, el autor nos aterriza a la realidad y nos dice que la verdad es que no existe tal cosa como los problemas personales. Ay, ay, ay. A ver, vamos a entender qué nos trata de decir. Dice que si tenemos un problema, bueno, existen muchas probabilidades de que millones de personas lo hayan tenido en el pasado, lo estén padeciendo ahora o lo vayan a sufrir en el futuro. Por supuesto, esto no minimiza el problema ni significa que no deba doler, pero tampoco significa que seamos víctimas. Solo significa que nosotros no somos especiales. Ay, ay, ay. Con frecuencia, darnos cuenta de esto, que ni nosotros ni nuestros tan especiales problemas son privilegiados en severidad o en dolor, el autor nos dice que esto es el primer y más importante paso para resolver nuestros problemas. Porque cuando creemos que nuestro problema es único, especial o incomparable, nos aislamos, no pedimos ayuda, no escuchamos consejos. En cambio, en el momento que aceptamos que, bueno, este problema, esto que me pasa, no es especial, dejamos de vernos como un caso único y entonces empezamos a vernos como un ser humano con un problema común. Entonces esto abre la puerta a soluciones reales, a claridad, a inteligencia para poder resolver los problemas que estemos enfrentando. Y ahora pasamos a la segunda parte de este capítulo, donde el autor nos plantea una idea igual de importante, que en realidad no pasa nada por no ser extraordinarios, y que ser promedio no solo es parte natural de ser humano, sino también es algo necesario. El autor nos explica que nuestra propia naturaleza humana hace que seamos promedio. No podemos ser excepcionales en todo. Por ejemplo, los empresarios brillantes son extraordinarios en los negocios, pero por lo general no son extraordinarios necesariamente en sus relaciones personales. O muchas celebridades que tienen un éxito rotundo no siempre consiguen una vida personal excepcional. Y ahí es donde lo que nos dice el autor, ¿no? Porque la propia naturaleza humana exige que seamos promedio. No podemos ser excelentes y lograr una grandeza en todos los ámbitos de nuestra vida, de nuestro ser. Y tenemos muchos ámbitos. Está nuestras propias metas, es decir, lo material, está lo espiritual, está la salud, está el físico, están nuestras relaciones personales. Cuántas cosas que no podríamos ser grandes en todo, a pesar de que nos bombardean muchas veces con información de que puedes serlo todo, puedes tenerlo todo, puedes ser quien quieras. Y eso, o también incluso nos dicen, puedes merecer la grandeza, pero ¿de qué estamos hablando, no? Esta información, cuando cae en oídos no muy bien educados o no muy bien conscientes, pues pueden llevar esta situación a un extremo. El autor nos hace como que tener un poco de conciencia en ello, porque nos explica que todo esto de la grandeza básicamente enaltece nuestro ego. Pero en realidad el boleto hacia la salud emocional
o incluso hacia la salud física, viene de aceptar lo que llama él las aburridas verdades de la vida. Verdades como nuestras acciones en realidad no importan tanto en el gran esquema de las cosas. U otra verdad, gran parte de nuestra vida será aburrida y no notable, y eso está bien. El autor nos advierte que estas verdades, que vivir como un ser humano promedio, que no nos sintamos especiales o que no busquemos ese estado, pues nos advierte de que esto puede hacernos sentir mal al principio y seguramente evitaremos aceptarlo. Pero una vez que lo aceptemos, estaremos más llenos de vida, porque la presión constante de ser alguien fantástico, de ser la revelación del año, se nos quitará de la espalda. Entonces nos liberaremos para lograr lo que siempre soñamos conseguir, pero sin juicios ni expectativas inalcanzables, disfrutando el proceso, disfrutando de las experiencias ordinarias de la vida, los placeres de una amistad, de una amistad sencilla, o de lazos mucho más fuertes, o crear algo, o de la experiencia de leer un buen libro, o de reírnos con alguien que nos importa. Quizá esas experiencias no son notables, no salen en las noticias ni abarcan titulares, y quizás suena aburrido. Pero ¿qué tal si esto es lo que verdaderamente importa? De ahí el título del libro. Acuérdense que el título del libro es El sutil arte de que me importe un... Y el autor con esto nos invita siempre a depurar qué es lo importante y qué es lo que no suma en nuestra vida. Hasta aquí hemos terminado con este capítulo del libro, pero antes de irme quiero dejarte una pregunta para reflexión, o dos en realidad. ¿Cuánta de la presión que sientes en tu vida viene de la idea de que deberías ser alguien extraordinario? Y la siguiente pregunta, si dejamos de buscar ser especiales, entonces, ¿qué es lo que realmente nos motiva a vivir mejor? ¡Wow! Fuerte estas preguntas. Bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy. El siguiente episodio se pone aún más interesante, pues surge otra pregunta. ¿Qué papel juega el sufrimiento en nuestra vida? Eso es lo que veremos en el siguiente capítulo. Ya sabes que si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que tú consideras que también le puede servir. Te espero entonces en el próximo episodio. Nos vemos.